Bien, continuamos con este programa especial. La gente se ha quedado con la miel en los labios, los teléfonos están sonando. Como no hemos tenido más tiempo con los anteriores invitados. Pero les adelanto que ya con el señor Salvador Romaní, presidente o decano del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, de Cuba en el Exilio, hemos pactado ya un proyecto extraordinario, donde los periodistas van a recordar la historia de todo lo que ha sido este episodio desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha. Todas las esperanzas venidas abajo, los sueños destrozados, pero, como dije anteriormente, nunca se perdió la esperanza de que algún día vuelva la democracia en Cuba. Por eso luchamos justamente. Es bravo, Romaní, yo se lo conozco, es un hombre bravo y que el otro día lo escuché en un magnífico discurso. Vamos a presentar por el orden televisivo al doctor José Manuel Cuscó. Mucho gusto en hablar con usted, porque no solamente porque el Perú para mí siempre tuvo una trascendencia histórica. Fue el país donde se libró la última batalla de América en diciembre de 1824. Exacto. Fui discípulo de Víctor Ruiz Laya de la Torre, porque yo me sentía perista siendo cubano. Caracho. Y después aprendí con sus poetas, con Santo Chocano, y cuando leía la poesía de los caballos de los conquistadores y su soneto a Caupolicán, me emocionaba. Qué bonito. Igual que me emocionaba con César Vallejo. Y nunca dejé de leer las tradiciones peruanas de Víctor Ruiz Laya de la Torre. O sea, que mi espíritu trasciende con el Perú todos los parámetros de la poesía, del encanto sublime de la libertad y sobre todo de la enseñanza que sus políticos nos enseñaron. Qué bonito. Yo junto con Perú está Martí y está Víctor Raúl y está Cuscó. Muchas gracias. Palabras de introducción. Son hombres de lucha. Acá estamos con unos guerreros realmente. Interesante. Vamos a presentar a Carlos Álvarez, que está aquí. Te voy a estrechar la mano, ya no pude, me ganó la distancia, pero mi saludo. Carlos Álvarez, cuéntanos brevemente tu historia. Para mí no, yo no voy a discutir con Cuscó porque él sí sabe lo que está diciendo. Yo simplemente tengo muchas ganas de poder compartir con usted, con su audiencia. Le agradezco muchísimo el haber estado aquí con ustedes por estos minutos y que salga lo que salga. Las leyendas, mucha gente se olvida de la historia, de las leyendas, como que la historia pasada para los jóvenes, ¿no? No, ya no interesa, no. Uno no puede olvidar su historia para mirar el futuro, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, mire, él es, como yo le digo, la voz de oro del destierro, del exilio, porque ¿Cuál de ellos? es un animador, habla del Castillo, okay. de programas estelares. Aquí ha estado en la televisión y en Carlos la radio. Álvarez Castillo, ¿no? Okay. Y además es una persona que los actos patrióticos la gente le pide que él conduzca el acto, porque lo sabe hacer, además con un poco, bastante prosapia de lucha patriótica. Todos los cubanos que estamos en el destierro, sobre todo el exilio histórico, somos millonarios no solamente en esperanza, sino que hacemos historia, porque luchar porque vuelva la decencia y la dignidad republicana a Cuba, eso es historia. Qué bonito. Y esa, él la hace también. Gracias. Bueno, y está con nosotros también Jesús Díaz Martínez. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Mis saludos para el pueblo de Perú. Soy un humilde luchador por la libertad y la democracia. Desde muy joven caí preso, precisamente por que el cubano tuviera el derecho a tener derecho. No fue una lucha como la que se está librando en estos momentos en Cuba, de desobediencia civil y demás. Nosotros era como nos enseñaron nuestros mambises, con el machete en la mano. Y mi causa fue una causa fuerte. Yo quisiera preguntarle a ustedes, señores, con el grupo anterior fue muy breve la nota, pero quedó el sabor de la historia, de los presos políticos, de los fusilados, porque hay cosas que nosotros hemos escuchado, pero con el tiempo como que ya no se fusila a nadie, que Fidel se volvió mejor con los años, que... Pero eso sería un milagro, ¿verdad? Y ese milagro no existe en Cuba, Fidel, cada día es peor, chico. Sí, no, ¿Usted sabe cuántas cruces
están sembrados en el espejo antillano de todos los que quieren huir de la dictadura más larga y más cruenta en la historia de América. Así es. Lo que los Castro han llevado a Cuba no es una dictadura, es una masacre. ¿Cómo ha podido sobrevivir? Sí, ¿Cómo ha mire, podido durar? Hoy en día el pueblo de Cuba es el pueblo más pobre de la América. Sí, exacto. No, en Cuba ya no existe nada. Si no fuese por el petróleo que la dictadura de Venezuela le manda a Castro, ya Castro hubiese parecido. Señores, Pero fíjate, Verbo, Ricardo mencionó algo, el caso de los fusilamientos, ¿verdad? Este señor, no, cuando estaba Camilo Cienfuegos, cuando estaba el Che Guevara, cuando ahí se hablaba de fusilamiento. Los fusilamientos han continuado los fusilamientos. pero A ver, dígame, cuénteme. ¿Cuántos fusilados hubieron que no se les rindió ni el tributo de hacerle un juicio antes? no, pero O sea, sí. se fusilaba primero y después se le hacía el juicio. No, pero perdón, eso me quería referir cuando mencionó el problema de fusilamiento, chicos, de los fusilamientos más tristemente notables, quizás de los últimos, hay 3 jovencitos de la raza negra, que él cree que los negros cubanos están obligados a estar con esa barbaridad, y 3 muchachos se roban una lancha, frustran la lancha, y en 2 días lo fusiló. El abogado no tuvo, cuando fue al Tribunal Supremo a ver, para hacer la apelación por hacerla, le dijeron, ¿por qué apelación? Ya lo fusilaron. Eso es Cuba. El problema es que América Latina tiene que entender que estos perfectos malvados y delincuentes en nombre del comunismo, que eso es el comunismo en definitiva, cómo han trastocado la historia, han sido exitosos. El régimen tiránico de los Castro ha sido exitoso en vender al mundo mentiras extraordinarias. Pero que si son muy buenos en deporte, que si son muy buenos en salud. Perdón, oye esto. Perdón. Acaba de ir un cubanito allá a África. Bueno, pues se le murió de paludismo, el dengue que hay en Cuba, el cólera que hay en Cuba, la tuberculosis que hace 60 años que estaba erradicada en Cuba, ahora es un hecho diario, disculpa. No, está bien, no, yo es que estoy explicándole al público que estoy con los más bravos de Cuba. Sí. Son los hombres que sufrieron carcelería, persecución y los primeros en salir. Los que añoraron y creyeron en una revolución que después aparentemente traiciona la verdadera esencia de la revolución contra Batista. Por eso aquí hay cierta indignación, y yo los entiendo. Pero yo quiero ponerme, perdonen, en el lugar de ese informado, mal informado, sí, evidente que nos está viendo hoy día, y que dice, no, estos señores exageran, ¿no? Porque el periodismo, en efecto, ha cambiado un poco la historia. Nosotros hemos recibido 2 partes de la historia, pero más ha pesado la otra parte de la historia. La mentira. La medicina en Cuba, hay que visitar cualquier hospital y la miseria que se observa allí. Hay que llevar las toallas, las sábanas, los servicios están totalmente tupidos. Allí no hay higiene. Es increíble. Le hablan de la medicina en Cuba. En Cuba la medicina, la única medicina que se recibe en Cuba son los que los exiliados de aquí le mandan allá. Porque allí se tienen que usar unas mismas jeringuillas, la usan 50 veces, porque ya no hay, así, no hay nada desechable. Una pregunta, señores, perdónenme, sí, a todos. ¿Cómo ha podido durar tanto esto? Muy sencillo. Si es tan malo, perdónenme, voy a hacer un poquito de para que me agarren a golpe si quieren. Muy sencillo. ¿No? Empezando porque en nuestra época nadie escuchaba. Hoy por hoy, la disidencia dentro de Cuba, que la han permitido porque consideran de que la lucha no violenta no les puede afectar demasiado, está más informado el mundo de lo que ha estado pasando. Pero en los años nuestros, donde se fusilaban noche por noche 25 o 30 personas, donde estando en la cabaña, en la Galera 9, oíamos todas las noches, viva Cristo Rey, abajo el comunismo, y después la descarga de fusilería. Fueron miles de hombres los que pasaron por ahí. El terror implantado de Estado ha sido tan profundo y tan fuerte que ha hecho que el hombre nuevo sea un hombre castrado dentro de Cuba. No deja de haber resistencia. Hoy por hoy tenemos la esperanza porque hay un frente opositor, sobre todo el de Las Villas, que lleva por nombre Jorge Luis García Pérez Antúnez, que es el líder del frente opositor, Orlando Zapata Tamayo, que ha sido perseguido, encarcelado, y estuvo 17 años y medio preso, solamente por gritarle que querían
en libertad y democracia para Cuba, en un discurso del año 90. De acuerdo, caballeros. Pero- A ver, yo quiero preguntar cuántos años... Hice la misma pregunta al grupo anterior. ¿Alguno de ustedes estuvo preso? Pero, ¿Sufrió persecución? Él tuvo 14 años preso. Yo estuve 14 años preso. 14 en las Sí. mazmorras ahí. Sí, en estuve los 14 años. lugares. Estuve en Isla de Pino y después cerré Isla de Pino en el año 67. Después fuimos a los campos de concentración. Y en dentro de ese, Cuba. en ese proceso de carcelería, pierde familia, pierdes... ¿Qué pasa ahí Bueno, con el preso? el Lo familiar de la persona que está presa política en un estado totalitario como la tiranía castrocomunista es apartado porque las personas, debido a ese tipo de terror instaurado del Estado, se manifiestan con mucho temor. Pero no obstante eso, hoy por hoy, usted me está hablando de mi época nadie escuchaba. Hoy por hoy, esa resistencia se está haciendo más fuerte. Y en el día de ayer, casualmente, estuvieron quemando banderas del 16 de julio en todo lo largo y ancho de la isla de Cuba. Ahora hay una cosa cierta, cuando se pierde la libertad y se pierde la libertad de prensa, ¿no es cierto? Ya no hay prensa, Se pierde se todo. puede controlar a un pueblo. todo. En Cuba no existe No, para- por eso para nada. se puede controlar a un país, se puede manejar al antojo al país. Pero, No. pero originalmente Óyeme, usted todavía- concibe que ellos a veces le dan licencia para que usted se vaya del país, porque se quedan con su casa. Es el único país en el mundo que usted se va del país y se quedan con su casa. Usted cuando regresa, ya su casa está en manos del gobierno, eso, ahí hacen con su casa lo que le da la gana. Le voy a hacer le una dan pregunta. Pero perdón, que es que tú planteaste, no te voy a decir usted, porque estamos... No. Estamos jóvenes todos acá. Una vez alguien en Venezuela me dijo, tú, Romanín, estás interviniendo en la política interna. Y le digo, chico, yo recuerdo a Bolívar. Bolívar dijo, mi patria es América. Así es. Y Perú y Cuba lo mismo. Por cierto, ahora que hablo de... El presidente Prado fue el único, ajá, sí, el único que colaboró a la independencia de Cuba, en toda la América. En la guerra de nuestra larga de 1868 a 78 fue tu patria. Perú, el único país de América único que país. reconoció. Sí. Pero además, ya que hablamos, por supuesto, del Perú, los cubanos somos agradecidos normalmente. 1 de abril de 1980, 13.800 cubanos asilados en la Embajada de Perú en La Habana. Así es, un éxito. Eso no se ha dado en el mundo entero. Y los cubanos hemos agradecido siempre ese gesto. Pero tú planteabas hace unos segundos que por qué Castro ha podido vender esa basura ideológica de su gobierno. Entre lo que te acaba de explicar Jesús Díaz Martínez, yo te puedo agregar lo siguiente. La complicidad canallesca de mandatarios latinoamericanos electos democráticamente que han ido a La Habana a arrodillarse ante esta bestia que es Castro. Y que ahora La están- Bachelet, perdón, Sí, sí. la Bachelet, electa democráticamente. La Kirchner, el Correa, que por cierto, chicos, le tiene un odio terrible a este país, porque a veces recuerda que su padre tuvo un problema con la justicia penal de Estados Unidos. Y esa cosa parece que influye. Pero es que más recientemente, chicos... Es que la historia se está repitiendo con Venezuela. Es lo mismo que pasó en Cuba, está pasando con Venezuela, la misma cosa. Sí, pero una pregunta. Pero es que hace pena, Una frase muy menos dura. de 15 días, la canciller de Panamá, que al mismo tiempo es vicepresidenta, la señora Elizabeth o Isabel Sainz Mado, ¿verdad?, ha corrido a La Habana a arrodillarse ante Raúl Castro, la otra bestia, para pedirle, por favor, que vayan a la reunión de Panamá, de los países que cada 5 años se reúnen. Por favor, yo no ¿por qué estoy- esta señora, no, no. pero por qué no dijo que en julio del año pasado Cuba envió de contrabando 250 toneladas de armas en un barco norcoreano? Hay un por favor. fenómeno, Romaní, un fenómeno, Por señores. favor. En el Perú duró la dictadura de Velasco Alvarado, duró 12 años. 12 años. ¿Es cierto? Total, Sí, sí. entre los El periodistas. cojo. Sí, bueno. Y también dura porque los periodistas no tienen el valor de enfrentarse en su momento dado. Dicen que cada país, frase que yo no comparto, tiene el gobierno que se merece. Eso no es Pero verdad. yo no lo comparto, Eso no es verdad. previamente he dicho que no lo comparto. Porque el claro. pueblo, cuando no está bien informado, es llevado como una manada a donde esta prensa que maneja el poder quiere llevarlo. Entonces yo entiendo la lucha difícil de ustedes, porque ya son los, vamos a decir, los sobrevivientes
de la cruda realidad vivida en carne propia. Pero hay algo muy importante. Han sido tantos y tantos y tantos los años en que han dicho la misma cosa, que es la misma mentira, que se ha repetido tantas veces, que ya las personas creen que es verdad. Pero una mentira tantas veces repetida se convierte. No ¿verdad? solamente eso, es que también la prensa se ha prestado para eso, porque desgraciadamente mucha prensa de aquí, y hablado directamente de New York Times y otros periódicos más de importancia, siempre le dan el beneplácito a la parte de la izquierda, y quizás sea porque está pagado. Como decía nuestro decano Romaní, es verdad que los pueblos han sido, o sea, no los pueblos, en este caso, los gobiernos de América Latina han sido culpables de este tipo de silencio, porque precisamente el temor a que se le pongan las guerrillas, por el temor a virar cualquier tipo de fuerza. La lengua de Castro y la amenaza de la guerrilla. Perdón. Señores, disculpen. Un punto que quiero esclarecer. Disculpen. No solamente de América Latina. No solamente América Latina, porque lo estoy diciendo, si el New York Times está apoyando hoy día la revolución cubana, ¿no? Aquí en este país de la libertad, tenemos un principio de que la libertad de prensa también a veces, con infiltrados pagados en todo, yo lo veo en mi Parece país, que los editores, los que defendieron a Velasco Alvarado, ahora escriben defendiendo a los gobiernos ultraliberales en el Perú. Pero mire, señor, Cato está anunciando. Yo soy periodista. Oiga, fíjese, el bloqueo americano, el bloqueo económico, que es el embargo. Señor, esa es la mentira más vil y más barata que se puede vender. Y le voy a explicar por qué. Embargo, cuando aquí los exilados que le mandamos a Cuba, le mandamos medicina, comida, paquetes, que están viviendo, Castro está viviendo del exilio, de lo que le mandamos allá, porque allá se están muriendo de hambre. Mira ese embargo. Segundo, barcos americanos cargados con pollos congelados que se lo venden a lo que pasa es que el embargo es que tienen que pagar cash. Bueno, hay una cosa... no pueden pagar a crédito. Señores. Y ese es todo el embargo. Aquí no hay bloqueo, ni mucho menos. Correcto. Nunca lo ha habido. Ok. Como el tiempo nos ha ganado, señores, y yo quisiera seguir conversando con ustedes, anuncio que muy pronto en RBC Satelital 18.4 Miami estaremos con un programa nunca antes hecho en este país, creo yo, al menos no recuerdo haberlo visto, que el Colegio de Periodistas conduzca su propio programa para decir su propia verdad en este canal, que le permite mostrar una faceta histórica, llena de lucha, que a mí me impresionó gratamente. Gracias. Y tengo que decir algo, Romaní, quiero decir algo, Gracias. señores. Yo tengo un agradecimiento especial al colegio, porque cuando yo fui perseguido en el Perú, y el Colegio de Periodistas del Perú me defendía, sí, pero los medios grandes de comunicación se hacían lo de la vista gorda, Claro. ustedes me defendieron para que la causa de RBC Claro. Televisión siguiera adelante. Porque un programa como este no es fácil hacer, porque la gente quiere callar la historia. Hay gente interesada en callar la historia. Yo quisiera, antes que usted terminara, de hacer una parte rapidito. En 10 segundos. 10 segundos. La esperanza para Cuba no se ha terminado, porque hay una juventud pujante en estos momentos creada por ese Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, dirigido por Jorge Luis García Pérez Antúnez, que está preparándolo comando a comando, de oriente a occidente, y que está dando muestras de que va a alcanzar la libertad. El paro nacional en Cuba viene. Bien, señores, cambiamos de giro, nos vamos a corte, agradecido al Colegio de Periodistas, al Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, y con ellos estaremos próximamente. Ahora vamos a cambiar, vamos a ir con la música, con la alegría, con mujeres que vienen de 3 latitudes, de 3 países distintos, a alegrarnos en este programa especial. No se muevan, gracias.